Y ahora estamos con Pedro Gramio, ex viceministro de Energía en el gobierno del presidente Alan García. Bienvenido, Pedro, como todos los días en que nos encontramos. A ver, hay un tema concreto, preciso, y que podemos tratar rápidamente, el tema de los bonos de la reforma agraria. Tú tienes un punto de vista sobre el asunto. Bueno, yo recuerdo la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde un senador de los Estados Unidos logró bloquear la posibilidad de aprobar el Tratado de Libre Comercio si no le pagaban a una empresa de los Estados Unidos que había hecho una carretera en el primer gobierno del presidente Belaúnde, y que como hubo una crisis fiscal tremenda al final de ese gobierno, le pagaron con tierras, y esas tierras luego fueron expropiadas, y finalmente se honraron los bonos. La pregunta es, ¿se necesita ser ciudadano norteamericano o tener el amparo de un senador para que no se practique la política del perro muerto? En realidad es una situación que es injusta, que le hizo mucho daño al país. Yo estoy de acuerdo con que el latifundio tenía condiciones muy injustas de maltrato al campesino, había explotación en muchos lugares del Perú, pero la forma eficaz y técnica de hacer la reforma era, por último, darle participación en las utilidades a los trabajadores, crear sistemas muy avanzados, pero no destruir el sistema productivo más eficaz que tenía el Perú en la zona agroindustrial del norte. No solamente en la zona agroindustrial del norte, sino en todo el país, en la zona norte, en Lima, pero sobre todo a partir de Ica hacia arriba, las haciendas eran haciendas capitalistas muy modernas. Yo estuve en Piura y vi el desarrollo capitalista que había sindicatos, había derechos, etcétera, y se barrió con todo. Te doy un dato, hay una tesis que muestra que el impacto económico en golpear la productividad, porque fueron años de esfuerzo para crear una cadena productiva, un polo de desarrollo, ¿y qué ocurrió? El impacto económico desplazando la agricultura del sector moderno de la economía fue tan grande que solo se compara a lo que ocurrió con la Guerra del Pacífico, donde para golpear al país el ejército invasor destruyó toda, quemó toda, incendió, destruyó todo un sector, el líder en economía peruana, que era la zona agroindustrial de la costa peruana, básicamente orientada a la producción de azúcar. Esto hay que decirlo, porque un país no puede ser desmemoriado. Las deudas se honran, y creo que no se puede discriminar en el sentido de no cumplir con cosas que tienen que ver con la predictibilidad, con el Estado de Derecho, y que va a buscarse, y eso me parece importante en el fallo del Tribunal Constitucional, una salida que no implique afectar el equilibrio de la caja fiscal, sino las formas más eficaces que conlleven. Estamos hablando entre los 2 años de registro y los 8 años para el pago, de 10 años de plazo. Entonces, el tema, creo, y me llama la atención a veces escuchar comentarios de personas que dicen que hay mucha especulación sobre esto, pero es cierto, ha habido familias desesperadas, familias que han estado en una situación de que su forma de trabajar fue totalmente cortada con esta acción, porque no olvides que entraron los tanques del ejército a las haciendas azucareras en el norte de Perú, algodoneras, y bueno, creo que debe haber allí una reparación, pero una reparación incluso con sentido productivo. Así es. Es decir, orientado a sacar adelante tanta tierra que no está siendo aprovechada en el país, donde el Estado puede hacer allí un trabajo de promoción. Bueno, eso es en cuanto a bonos de la reforma agraria, en mi opinión. Ahora, una sola cosa que quería que aclararas es: el Ministerio de Energía y Minas sostuvo que el precio del balón de gas subía, pero no por el tema del oleaje anómalo. Y tú habías sostenido que el precio de gas había subido por el oleaje. ¿Hay ahí algún...? Bueno, si hablamos de la última semana, el Ministerio tiene razón. Pero si hablamos de un análisis de qué ha ocurrido en todo el periodo, nos damos cuenta que los incrementos justo han coincidido cuando se han bloqueado
los lugares de despacho, que son básicamente los puertos de destino del GLP, el más importante, el Callao. Es decir, cuando se produjo el bloqueo, por más esfuerzo de llevar por la carretera, es imposible atender el volumen de la demanda. Entonces, esa escasez genera especulación, y por eso empezaron a darse lugares de venta al usuario final, donde el precio estaba muy lejos de lo que era el referente en el mercado internacional. Pero creo finalmente que la salida del poliducto es importante. Eso es lo que te iba a preguntar. Es importante, pero hay que corregir el problema que tuvo la primera licitación para el poliducto, que lamentablemente fracasó, que es requerir que el productor de camisea asegure el precio de paridad de exportación en el punto de entrega en Pisco. ¿Por qué? Porque si no se garantiza un precio de paridad de exportación, nadie de los usuarios finales va a querer contratar la capacidad de transporte del poliducto, que hace la economía de este proyecto, porque no va a tener la certeza de cuál va a ser el precio en el punto de entrega final en Lima, donde llegue este poliducto. Entonces, el concesionario del poliducto no se mete en el negocio del GLP, pero necesita asegurarle al usuario del sistema de transporte cuál va a ser el precio del GLP y al que se le agrega la tarifa de transporte entre Pisco y Lima. Este es un tema técnico, pero que es fundamental para no perder más tiempo. Ya el Perú perdió tiempo con el fracaso de la anterior licitación del poliducto. Estamos en un segundo esfuerzo. La solución muestra que es técnicamente válida, pero hay que garantizar que la economía de este proyecto, que es una economía basada en una regulación de tarifa del poliducto, funcione. Y para eso el precio de paridad de exportación en el punto de entrega en Pisco, donde empieza el movimiento del gas licuado de petróleo que es traído a Lima por el poliducto, evidentemente haga que el punto de equilibrio económico financiero de esta obra sea viable. Entonces, si podemos decir en síntesis que tú ratificas que en el análisis del periodo, no del último oleaje, sí ha habido un factor de especulación, no en el último oleaje, sino en el periodo de oleaje. Porque ha habido espacios más largos que el reciente, espacios más largos que el puerto ha sido bloqueado por un problema de la naturaleza, la marea brava. Entonces eso ha ocasionado preocupación, evidentemente, en las amas de casa. El GLP es el principal combustible que se usa en las cocinas. Entonces eso ha ocasionado, evidentemente, esta especulación. En este momento, lo único que estamos viendo en el mercado de combustibles, a propósito, es un incremento de 5% en el precio de las gasolinas. Y eso se da por el hecho de que en el mercado internacional está volviendo la tendencia alcista de estos precios, ¿no? Sí. Ahora, tú tenías un punto de vista sobre el tema de la política de promoción de las inversiones del gobierno y los cambios que el ministro Castilla había propuesto para desbloquear la inversión. Son recomendaciones muy constructivas. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental. No se soluciona solamente habiendo acortado el plazo. Es necesario sincerar y darle calidad a este trabajo. ¿Qué significa sincerar y darle calidad a este trabajo? Un proyecto de 1.500 millones de dólares no puede ser encomendado a un equipo que no necesariamente es el mejor equipo que el Perú podría tener para evaluar un estudio de la magnitud de esta inversión. ¿Cuál es la idea? Lo que existe en otros países de economía de mercado, hacer que el ministerio o el área correspondiente contrate a los mejores profesionales, haciendo que las empresas cuyos proyectos son de gran magnitud paguen una tasa mayor. Estamos hablando, si el estudio es de la obra es de 1.500 millones de dólares, una tasa internacional puede llegar hasta el $1.000.000, pero usted va a tener en un plazo muy eficiente, en un plazo razonablemente justo, no 600 observaciones, la mayor parte de las cuales son deleznables, sino observaciones puntuales, porque va a tener un equipo de profesionales multidisciplinarios de primer nivel, porque esta tasa, que está acorde con la complejidad del proyecto, permite contratar los mejores profesionales, y con eso se logra un resultado más eficaz que solamente haber acortado el plazo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la consulta previa. Hay que distinguir y facilitar esto, que es un requisito sobre todo para los proyectos de exploración
en la Amazonía. Necesitamos distinguir exploración de explotación, que la consulta previa esté directamente vinculada con el programa mínimo de trabajo, con el programa de trabajo que va a ejecutar el inversionista, y no sobre la expectativa de 800.000 hectáreas, que es un área demasiado grande y que exacerba las expectativas y en el fondo no llega a buen puerto porque no tiene coherencia con el programa de trabajo comprometido. Se ha demostrado que en exploración no se afecta más de 5% del área materia de exploración, y a la hora que se explota evidentemente ese porcentaje se reduce, pero la diferencia sustancial es que en exploración es capital de riesgo. Entonces no puede ser que una comunidad le pida a una empresa la mitad o el 60% de su presupuesto total en compensación por una presencia temporal en una área donde solamente se va a buscar el recurso. Y fíjate, Pedro, por ejemplo, en el proyecto Cañariaco, que eso es minero. Que es minero, sí, es minero, sabemos que es minero, no es de energía. Se ha dicho, eso lo han dicho los antimineros, que todo el distrito de Cañariaco está concesionado, es en la pérgola, la plaza de armas, los parques, etcétera. Y entonces se utiliza este concepto de concesión de manera demagógica, porque además no se concesiona el suelo, sino se concesiona su suelo. Y de otro lado, lo que se establece en la concesión es un área, pero la exploración es en un área mínima. Entonces, habría que establecer la forma de comunicar y de informar de parte del Ministerio de Energía y Minas de que cuando se habla de concesión, pues no se está hablando de que se entrega todo, sino que es un área general, y sobre esa área hay una parte específica que es la que se explora o se explota. Se debe de revisar y mejorar la norma de participación ciudadana, porque no en todo el país está rigiendo la consulta previa, porque no todas las comunidades, es más, es muy difícil decir que los ronderos en Cajamarca acreditan como pueblo indígena. Eso sería forzar el texto de contenido del convenio 169, que se refiere a ese tipo de poblaciones que no han podido integrarse a la gran sociedad, que mantienen sus costumbres, tradiciones y su arraigo a un determinado territorio. Entonces, las características del pueblo indígena no son comunes a muchas poblaciones en la sierra, pero eso no le quita al hecho de que estas comunidades o estas poblaciones en la zona de influencia en los proyectos tengan un mecanismo muy transparente, ágil y eficaz de participación ciudadana en aspectos como cuando son dueños del terreno superficial tienen derecho a una compensación, a una indemnización, o participar de los beneficios de que genere la explotación del recurso, o aprender a monitorear el cumplimiento de los estándares ambientales que deben ser los mejores, ayudar al trabajo del Estado en esta fiscalización. Todo eso forma parte de una acción articulada e incluso propuestas muy avanzadas donde algunos proyectos mineros por una decisión corporativa incluso les han dado un porcentaje pequeño de acciones a la comunidad de la zona de influencia. Son distintos criterios, pero finalmente lo que hay es una hoja de ruta eficiente, no generando barreras y trabas a la inversión, sino partiendo de un concepto. Este país es, y esto viene desde textos de la colonia, de los cronistas, dos características fundamentales del Perú histórico. Un país forestal, claro, hemos perdido, ahora es el 55%, antes fue el 70% del territorio nacional, apto para la vocación forestal. Y la otra vocación del Perú es ser un país minero. No podemos de la noche a la mañana darnos el lujo de negar esta ventaja, esta vocación, este potencial que tiene el país. Lo que tenemos evidentemente es que hacer como el primer país que marca el desarrollo humano en el mundo, que es Noruega, que parte de su ingreso nacional es la renta petrolera, pero logra invertir en construcción de capacidades, en promover energías renovables, en su gente, que es el valor más importante de un país, y allí tenemos mucho que trabajar, educación y tecnología. Ahora, ¿ha fracasado la lucha contra la minería informal? Creo que se juega una batalla decisiva en un tema que es fundamental. No puede procesarse las acciones de interdicción con fiscales y jueces de la zona. Esta es una mafia muy compleja. Y creo que he recibido información que ya se está trabajando, ojalá que salga pronto la modificación, para que los mejores fiscales, un pool de fiscales,
y de jueces que no dependan de la zona, sino puede ser en un lugar contiguo como el Cusco, o incluso jueces y fiscales de Lima, sean los que monitoreen y tengan a cargo la acción de interdicción, porque todos los operativos están siendo cantados. Es decir, se tiene la foto, las evidencias, pero llega el operativo y ya no hay nada. Entonces, todo el esfuerzo puede fracasar. Se filtra la información. Exacto, y las fotos satelitales evidencian que en lugar de ganar, se está perdiendo en el avance de esta actividad destructiva sobre el ecosistema. Nadie niega el derecho a hacer pequeña minería, pero tiene que respetarse un procedimiento, un protocolo ambiental, porque el cianuro y el mercurio, usado irresponsablemente, abandonado en una pequeña poza de agua, luego con la lluvia puede llegar a la gran fuente de agua y hacer un daño brutal, o maltratar o poner en riesgo un área natural protegida. Los expertos de la comunidad científica mundial están muy preocupados porque las fotos satelitales muestran que Madre de Dios está siendo diezmada. Ya. Tenemos un tema que es una noticia aparentemente positiva. Grañy Montero ha ganado un concurso para establecer estaciones de venta de gas natural vehicular y de transporte de gas natural concentrado. Esto es buenísimo porque implica utilizar la tecnología moderna para llegar con gas natural a toda la zona de influencia del proyecto Camisea en la Sierra Central. Entonces, es cierto que demoró este proceso, pero ya estamos sobre él. Y creo que no tiene sentido que la población de la Sierra del Perú, donde ve el ducto que atraviesa sus territorios, estamos hablando de Ayacucho, Huancavelica, toda esta zona donde vemos que cruza el oleoducto y las zonas cercanas, no tengan la posibilidad de usar el gas natural, no como lo usa casi todo el país, que es en el sistema interconectado en generación eléctrica, que es un beneficio que por las características de la electricidad llega a casi todo el país, sino los otros usos que son muy importantes: transporte, industria, ¿no? Y finalmente hogares. Y allí está pendiente la solución de rescatar el precio promocional para el gas natural vehicular en Lima e Ica, que es muy importante, porque si no, el mensaje en las zonas del interior del país donde se va a dar un precio promocional es que me va a ocurrir lo mismo que en Lima. Me va a ocurrir lo mismo que en Lima, es decir, esto es un anuncio transitorio. En cambio, si logramos que en Lima se mantenga el precio promocional, ¿y cuánto significa para el productor mantener un precio promocional en el transporte y en el caso de los hogares? 4% de la producción total, y puede salir perfectamente del hecho de que el precio del gas natural para generación eléctrica está muy por debajo del mercado internacional, porque es un precio regulado, es un precio que proviene del gas del lote 88, y hay una brecha enorme entre el precio del gas para electricidad y el precio del gas para otros usos. Entonces, si queremos diversificar la matriz energética del Perú, tenemos que promover allí donde hemos avanzado menos. ¿Cuántos autos convertidos a gas hay? 170.000 autos. ¿Cuántos autos tiene el Perú? Más de 2.300.000 autos. Entonces, hemos avanzado muy poco en un tema donde se juega la calidad de vida, la calidad del aire, el tema del transporte, renovar la chatarra que circula diariamente en nuestras ciudades. Muy bien, estuvo Pedro Macamio, siempre excelente en la información, en el análisis. Y ahora nos vamos de inmediato con nuestros colegas de Unitel Noticias. Un beso para